Quiero saludarte con la paz del Señor. Dios te bendiga ricamente. Quiero dejarte una palabra de Dios que la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52. Una palabra muy conocida, muy predicada, pero en sí no deja de ser poderosa. No deja de ser poderosa. La palabra de Dios siempre es nueva, así que qué bueno que podamos escuchar esta reflexión de la palabra de Dios, donde nos habla de Bartimeo, un hombre que por razones, no lo dice la palabra de Dios, pero había perdido la vista, había quedado ciego. Dice la palabra de Dios que Jesucristo y sus discípulos vinieron a Jericó. Y al salir él y sus discípulos, una gran multitud con él. Me imagino allí la multitud, tal vez aquella multitud que había recibido un milagro, seguía a Jesús. Y allí estaba este hombre llamado Bartimeo. Dice la palabra de Dios que estaba en el camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Lo importante es poder escuchar de Jesús. La Biblia nos habla de aquellos hombres, tantos centuriones, que escucharon hablar de Jesús. Todos tenían una necesidad, todos tenían una dificultad, pero escucharon un día de Jesús, hablar de Jesús, de que Jesús sanaba, de que Jesús libertaba. Hoy también el Señor Jesús quiere libertar. Hoy también Jesús quiere sanar. Solo tenemos que ir a Él con nuestro corazón sincero, con un corazón arrepentido delante de sus pies, porque Él tiene una palabra de vida para cada uno de nosotros. Dice el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice más la palabra de Dios que muchos le reprendían que callase, que no molestara a Jesús. Pero sin embargo, este hombre clamó, buscó. Eso es lo importante, de clamar, de buscar a Jesús. Por más grande que sea nuestro problema, nuestra necesidad, debemos clamar, debemos buscar más de Jesús y esforzarnos. Dice la palabra que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente Jesús se detuvo. De repente Jesús se detuvo y mandó a llamarle. En esta noche o en este día, sea el día que mires esta reflexión, Jesús se va a detener por ti y va a mandar a llamarte. Qué interesante es esto. Dice la palabra: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, que tu necesidad el Señor la va a oír. Ten confianza, poné la confianza en Él. Yo no sé cuál es tu necesidad o tu problema. Aquí vemos un problema físico, un hombre que había perdido la vista. Un hombre que veía, pero no sé por qué razón perdió la vista.
Dice más la palabra de Dios: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, Jesucristo? ¿Cuál es tu problema, tu aflicción, tu angustia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres que te haga? Te está diciendo Jesucristo en este día. El ciego Bartimeo le dijo: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Podemos ver que este hombre antes veía. Él solo pedía recobrar la vista. A veces estamos ciegos espirituales y necesitamos que Jesucristo nos abra nuestros ojos para ver que Él es nuestro sanador, para ver que Él es nuestro ayudador y que Él tiene vida eterna para darnos. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué maravilloso es poder seguir a Jesús, porque Jesús es todo. Él tiene vida eterna para nosotros. Él quiere abrir nuestros ojos para que veamos, para que sigamos en el camino de la vida eterna. Amigo, si usted no tiene a Jesucristo, pídale a Jesús en esta hora que Él le dé vida eterna. Recíbalo en su corazón, arrepiéntase de sus pecados y Él tiene vida eterna para darte. Este hombre recobró la vista, vio a Jesús, y qué importante es poder recobrar nuestra vista y ver a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Somos guerreros cristianos.